Buenos días, gracias por acompañarnos hoy en esta jornada un poco complicada a nivel climático. Vamos a comenzar con el seminario El empleo en la economía digital, donde tendremos un panel de excelencia integrado por el doctor Nelson Lustonó, subsecretario del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, el doctor Fernando Vargas, abogado asesor de CEDU y docente del posgrado en Sistemas de Facultad de Ciencias Económicas de Universidad de la República, la licenciada Viviana Martínez, coordinadora de Smart Talents y Finishing Schools, Programa de Servicios Globales de Uruguay 21, el economista Ignacio Muncho, director del Centro de Economía, Sociedad y Empresas del IEM, Escuela de Negocios de la UEM. Moderará el panel el periodista Gonzalo Sobral, que además es, entre otras cosas, consultor en negocios digitales. Vamos a comenzar el seminario con unas palabras de bienvenida que nos darán el coordinador del posgrado en Sistemas de la Facultad de Ciencias Económicas de Universidad de la República y el presidente de la Cámara de Economía Digital del Uruguay, Marcelo Montado. Bueno, buenos días y doble mérito, digamos, de los que están acá, de animarse con las alertas y esas cosas a un lugar de los más inhóspitos para acceder, más allá de lo cálido de esta sala y del gusto que es estar aquí nuevamente y agradecerle ante él, por supuesto, por esta gentileza de prestarnos su sala. Desde la Facultad de Ciencias Económicas, la relación con las cámaras empresariales para la creación del posgrado en sistemas nace cuando la Comisión de Capital Humano de la CUTI se acerca a plantear su necesidad de formación en temas vinculados a la gestión de empresas de TI, y lo cual en un primer momento nos sacó de nuestra zona de confort, digamos, ¿no? Generalmente los posgrados en las universidades surgen como iniciativas académicas y este era un posgrado que surgió a partir de una iniciativa empresarial, es decir, una iniciativa de un sector en particular. Y rápidamente nos pusimos a trabajar con ellos en pensar los contenidos y lo mismo pasó cuando se crea la Cámara de Economía Digital, que rápidamente nos pusimos en contacto para ver qué se podía aportar desde la Universidad de la República. Lo interesante de la propuesta, digamos, es que básicamente todos asociamos a las universidades por nuestra función de enseñanza. Y cuando uno piensa en un curso de posgrado, también piensa que lo que está haciendo fundamentalmente es enseñanza. Y lo que hemos estado haciendo en estos 4 años de posgrado sustancialmente es aprender. Aprender juntos, digamos, ¿no? De eso muchas veces se trata y es lo que hemos hablado siempre con empresarios que visitan el posgrado como invitados, con los docentes del posgrado, con los estudiantes del posgrado, que el posgrado es también un ámbito donde estamos aprendiendo juntos. Y este seminario que estamos coorganizando con la Cámara de Economía Digital es también un momento de aprendizaje conjunto. No nos reunimos previamente a hablar con los invitados acerca de qué era lo que queríamos exponer. Justamente lo que queríamos hacer era tener distintas visiones de gente que viene trabajando vinculada a estos temas para que nos aporten, para que nos enseñen a la universidad, que nos enseñen a los empresarios, que enseñen a las personas que finalmente van a ser también empleados de esta nueva economía, por decirlo de alguna manera. Término que nos ha costado mucho, ¿no? Porque cuando discutíamos acerca de qué nombre ponerle a un evento de este tipo, todos nos parecían clichés, digamos, todos nos parecían frases hechas, porque hay mucha frase hecha respecto a estos temas y poco análisis profundo y de verdad, y eso es lo que queremos aportar desde este seminario. Entonces, en el día de hoy quería reflexionar un poquito sobre eso, sobre esa construcción que se puede hacer del conocimiento junto al sector productivo, junto a los trabajadores, junto a los docentes, estudiantes, empresarios, de realmente analizar lo que nos está pasando en forma conjunta. ¿Sí? Entonces, hoy simplemente quería ser muy breve, darles la bienvenida, dejarles esa idea para discutir en el día de hoy, es decir, que vean principalmente las exposiciones de los excelentes conferencistas que tenemos hoy como
como material de trabajo, como para destruirlo y no como para aceptarlo en el buen sentido, ¿no? Para descomponerlo, analizar qué se dice y cómo eso realmente influye en cada uno de nosotros, ¿sí? Son momentos, digamos, donde hay que pensar mucho sobre estos temas, donde no hay claramente una verdad revelada, donde hay mucho por estudiar todavía, por analizar. Entonces, un poco es invitarlos en este inicio a tener esa perspectiva de abordaje de las conferencias del día de hoy, ¿sí? Muchas gracias y le doy la palabra a Marcelo Montado de la CEDU. Buenos días a todos. Muchas gracias por venir, especialmente agradecer la presencia del ministro Ernesto Murro, del diputado Gonzalo Goñi y, por supuesto, especialmente agradecer a los panelistas que, una vez que los invitamos, inmediatamente estuvieron dispuestos a participar y compartir sus reflexiones sobre este tema que tanto tiene que ocuparnos y tal vez no nos estamos ocupando tanto. En primera instancia, antes de unas breves palabras, los voy a invitar a ver un video, así que por favor, si... Estamos viviendo una revolución sin precedentes. Solemos compararlas con las revoluciones anteriores, pero a mi entender, a mi juicio, es una revolución que tiene un poder de transformación muchísimo mayor. Las anteriores, de alguna manera, estaban vinculadas con una linealidad, con el trabajo, con el esfuerzo físico. Estas están vinculadas con el intelecto, con la mente y hasta... por lo que entendemos hasta ahora, no sabemos si tiene límite siquiera. Entonces estamos ante una transformación que será de muchísimo más revolucionaria de lo que han sido las precedentes. Esa es mi visión. Tenemos un aspecto, y tiene que ver con este video que vimos, que es un común denominador de esta revolución, y es lo que hace el compartir el conocimiento. La ciencia ha avanzado, históricamente avanzado, en función de los conocimientos previamente adquiridos y necesitan compartirse. Hoy tenemos unos espacios y unas tecnologías y unos sistemas para compartir el conocimiento como nunca antes habíamos tenido. ¿Qué vamos a aprender? ¿Cuánto vamos a saber de cómo plantar el brócoli cuando haya miles de personas plantando, ensayando diferentes fórmulas, analizando, midiendo y analizando, sacando conclusiones y compartiendo esas conclusiones? Me gustó traer este video porque justamente va a los aspectos más primitivos, ¿no? A la alimentación del hombre, y está siendo invadida por las tecnologías, por el software. Tenemos entonces un desafío enorme. Un aspecto que no quiero dejar de mencionar es que todo este FarmBot en realidad también está construido con el concepto de conocimiento libre. Uno puede directamente descargarse todos los planos, pueden hacerse las piezas con una impresora 3D
Y el corazón mismo de este dispositivo es un proyecto llamado Arduino, un proyecto también de una especie de open source aplicado al hardware, donde uno con unos pocos dólares puede ensayar un prototipo, algo que históricamente era impensable. Cierto que vamos a tener cambios fuertes y hoy inclusive ni siquiera nos los estamos planteando. Hoy hablamos del problema que puede suceder en las fuentes de trabajo de los taximetristas, del valor de una chapa para taxímetro, hablamos de los efectos que va a producir en el sistema financiero, las aplicaciones que ya están empezando a aparecer que permiten hacer préstamos entre personas. Hablamos del efecto que está produciendo las interfaces estas que conectan en demanda con proveedor de servicio en el mercado inmobiliario, en las inmobiliarias, perdón, y en los hoteles. Y no hablamos, por ejemplo, de los problemas que van a tener los choferes de Uber dentro de 10 años cuando sean sustituidos por vehículos autopiloteados. Lo que se está cerniendo es un cambio enorme, enorme. Pero solemos tener una visión apocalíptica. A mí me encanta en la era que estamos viviendo. Vivimos en una transformación entre eras y me encanta. Pero, sin embargo, muchas veces las asociamos con unas visiones apocalípticas y, por el contrario, estamos yendo cada día más a una calidad de vida superior. Para eso me gustaría hablar de un ejemplo solo, y es de Elon Musk. Elon Musk, no sé si lo conocen, muchos seguramente que sí, es el fundador de PayPal y de otras varias empresas como SpaceX, una empresa que pretende ofrecer viajes interplanetarios o unir San Francisco y Los Ángeles a 900 kilómetros por hora en unos tubos que saldrían cada 20 minutos, en unas cápsulas que saldrían cada 20 minutos, que se trasladarían dentro de unos tubos al vacío. Eso hoy ya se está trabajando en un proyecto de prototipo a escala. Este hombre ha fundado también Tesla, una empresa de automóviles eléctricos, y que tiene una visión de cómo será su mercado, que sin duda es ecologista. Él dice, bueno, las casas van a tener paneles solares, esos paneles solares van a acumular energía, esa energía va a permitir cargar el auto, ese auto me va a llevar a mí al trabajo y voy a compartir ese auto después a través de una aplicación para que otros puedan usarlo, de última es totalmente manejado desde mi celular y encima es autoconducido, o sea, ¿qué riesgo puedo tener? De esa manera yo voy a evitar, no solo voy a estar utilizando energía prácticamente sin costo, con costo marginal, sino que además voy a estar evitando sacando vehículos de la calle, ¿no? Sin duda es un proyecto ecologista, pero además Elon Musk está haciendo un proyecto que salva vidas. Y uno me puede decir, bueno, pero ¿cómo puedes decir que va a salvar vidas cuando en mayo de este año, recién el mes de mayo pasado, tuvo la primera víctima fatal por usar un Tesla en modalidad de autoconducido? Cuando sucedió eso, yo apostaba que iban a seguir dándole el respaldo. El viernes, la autoridad máxima de seguridad vial anunció que no se puede esperar a la madurez de esta tecnología para poder empezar a trabajar con ella y a experimentar, porque se necesitan salvar vidas. Porque así como falleció esta persona, y es un hecho trágico sin duda, se murieron 35.000 estadounidenses en el 2015, 8% más que el año anterior. Quiere decir que estas tecnologías apuntan también, no solo a fenómenos ecologistas, sino también a tener una mejor calidad de vida y a salvar vidas. Y eso es lo que estamos en donde estamos embarcados hoy. Uruguay, tenemos que ver el vaso medio lleno y Uruguay lo puede ver, porque Uruguay tiene condiciones para el desarrollo de una economía digital como no lo tiene casi ningún país de la región. Uruguay tiene una infraestructura de telecomunicaciones que sorprende al mundo, tenemos unos avances en lo que es gobierno electrónico, que también rankea a nivel mundial en forma destacada. Hemos logrado
imponer un plan Ceibal, que más allá que se podrá decir que faltan contenidos, una cosa u otra, lo cierto es que el plan Ceibal ha sido una herramienta de accesibilidad fenomenal y también nos ponen en la vanguardia. Tenemos prácticamente cero analfabetismo y tenemos una banda ancha móvil muy accesible, lo cual permite entonces tener personas que pueden manejar dispositivos, que tienen dispositivos y que están conectados a Internet. Y tenemos una industria del software muy reconocida a nivel de la región. O sea, Uruguay tiene todos los insumos para ser líder en la región. Pero claro, necesita dar otros pasos, se necesita ser innovador también en las leyes. Tener leyes que no solo no apunten a protegernos de la economía digital, sino por el contrario, apunten a incentivarla, apunten a impulsar la economía digital y a convertirnos en líderes. Ya hemos ido y sorprendido al mundo en el principio del siglo con leyes innovadoras. Tenemos la oportunidad de volver a hacerlo en este siglo. Ojalá que no solo el gobierno, la sociedad entera, no solo políticos, empresarios, sindicatos, todas las fuerzas sociales comprendan de que tenemos esa oportunidad de ser actores en esta construcción de la nueva economía digital y actores y escribirlo, y por lo menos parte del guión. Desde la Cámara de Economía Digital también trabajamos para eso. Muchas gracias. ¿Escuchan ahí? ¿Sí? Perfecto. Bueno, comenzamos esta primera ronda donde cada uno de los panelistas va a tener unos 10 minutos para hacer su exposición y después empezamos con una ronda de preguntas. Básicamente haré yo algunas y ustedes otras. Comienza el subsecretario de Trabajo, el doctor Nelson Stanow. Adelante. La pregunta que está en juego, o el panel, la primera cuestión que nos llama a reflexión es el empleo en la economía digital. El mundo padece una crisis de empleo que todos conocemos. Saben que en los últimos años se han destruido algo así como más de 240 millones de empleos decentes, y la propia Organización Internacional del Trabajo estima que en los próximos 10 años van a desaparecer 50 millones más de empleos. Esto da un déficit neto de 300 millones de empleos decentes. ¿A qué se debe esto? Bien, las causas pueden ser plurales. Se supone que la mundialización, la globalización debería de generar más empleos. Sin embargo, paradigmáticamente esto no ha ocurrido. ¿Por qué no ha ocurrido? Bien, aparentemente algunos impactos de las nuevas tecnologías han frenado el crecimiento del empleo, especialmente el empleo decente. Ahí tenemos temas como la robótica. Nos vamos a olvidar con la robótica de las fábricas que conocimos todos nosotros, de 2.000, 3.000 trabajadores, no existen más. Se ha adelgazado la empresa. Hay plantas que funcionan con 50 operarios, 30 operarios, 20 operarios, y producen lo mismo de aquellas viejas plantas. Asimismo, también las denominadas cadenas de producción internacional, ¿no?, y de suministros, que trasladan de un lado al otro, deslocalizan su producción, a veces en segmentos casi perversos, buscando solamente el interés de la mayor plusvalía para el capital y olvidándose las poblaciones y los pobladores que quedan sin trabajo y todos sus efectos negativos. Y finalmente esta es la economía digital, donde el hombre suele ser sustituido por funciones de tecnología de alto nivel. La pregunta es, ¿la visión tiene que ser absolutamente apocalíptica? No, la visión no tiene que ser apocalíptica. Es decir, yo soy un convencido que esto es lo que vivimos, es el inicio de lo que vamos a vivir, es la primera fase de lo que vamos a vivir. Pero hay que tener algunas atenciones, algunos cuidados. ¿Qué pasaría si esta economía se sigue desarrollando a espaldas de cómo está organizada nuestra sociedad? Esto es muy peligroso. ¿Por qué? Porque básicamente la sociedad para la cual nosotros fuimos educados es una sociedad con límites territoriales. Los derechos tienen límites territoriales. En esta nueva
sociedad del conocimiento, en esta nueva sociedad digital, la producción del conocimiento se hace en el ciberespacio. En cualquier lugar del mundo hay un trabajador en este momento que está generando algo para todos y que puede estar siendo utilizado en cualquier otro punto del mundo. La pregunta es, ¿cuál es la situación de empleo de ese trabajador? ¿Realmente podemos decir que es un trabajo decente? ¿Realmente ese trabajador que está básicamente, en la mayoría de los casos, supliendo funciones primarias que se hacían, no nos deja un poco de dudas? Por supuesto que sí. Ahora, ¿qué es esto del fin del trabajo al mejor estilo que planteaba hace unos cuantos años atrás Rifkin? No. Parecería que no, que es otra modalidad de trabajo. Parecería que van a haber que derrumbarse una cantidad de mitos que existen acerca del trabajo y construirse otros. Evidentemente, el derecho que marca, digamos, las disposiciones de cada sociedad, cada vez va a ser más internacional, cada vez va a ser más de la comunidad, cada vez va a ser menos territorial, cada vez va a ser más de todos, porque los valores van a tener que manejarse más mundialmente y porque el e-commerce va a determinar que esto funcione de esta manera. Esta es una primera cosa que deberíamos de ver al momento de pensar en el empleo del futuro. El derecho del trabajo, las regulaciones del trabajo, no van a ser exclusivamente de un país, sino van a ser de todo el mundo. Va a ser mucho más amplio. Tal vez inicialmente de regiones, con los problemas que hoy tienen las regiones, pero imagínense un mundo mucho más integrado, donde esto va a comenzar de otra forma. Pero el gran problema es cómo esta economía digital, esta economía colaborativa, participa de los sistemas nacionales. En definitiva, cualquier emprendimiento, cualquier empresa, cuando desarrolla sus actividades, paga impuestos. Paga impuestos que son destinados para la comunidad y la comunidad los invierte en infraestructura, en programas, etcétera, etcétera, etcétera. Y básicamente paga otros impuestos, que son las contribuciones especiales de seguridad social, otros tributos que son las contribuciones especiales de seguridad social. ¿Que a dónde van? Bueno, van a financiar, entre otras cosas, nuestros sistemas de jubilaciones y pensiones. ¿Qué pasará en el futuro con estos trabajadores, con este nuevo espacio en el mundo, con este nuevo mercado laboral, donde esos trabajadores no estén aportando a ningún lugar, porque trabajan desde su computadora para una empresa que tiene un domicilio fuera del país, que además muchas veces ni está identificado el domicilio, que muchas veces ni siquiera es imposible identificar a su vez para quién trabaja esa empresa. ¿Quién va a estar atrás de esos derechos de seguridad social de esos trabajadores? ¿El Estado? ¿El Estado? ¿Y cómo se va a financiar el Estado para hacer esos pagos? Entonces, esta es la economía que vamos a vivir. No tengan la menor duda, la economía digital es la que vamos a vivir, pero tenemos que aceptar que tiene que tener reglas, que tiene que tener regulaciones. No puede ser más, no puede ser más. Por ejemplo, el tema de la intermediación en materia inmobiliaria. En materia inmobiliaria, la intermediación en nuestro país está gravada. De esta manera, ¿quién y cómo recauda esos impuestos? Yo tengo una inmobiliaria, no la tengo, ¿no? Pero supongan que yo tengo una inmobiliaria. Para hacer operaciones, por ejemplo, en una ciudad balnearia y en determinada época del año, necesito tener una garantía, tener un fondo afectado o a través de un seguro, tener un fondo afectado para desarrollar mi actividad. Sin embargo, el que opera desde una plataforma no tiene esa obligación. Es competencia desigual, es competencia desleal, sin duda que lo es. Y desde los estados debemos ver eso. Desde esos estados que van a tener que transformarse, dejar de ver la ley como territorial y ver como algo más.
este no puede ser un fenómeno de un solo país, no puede ser el esfuerzo de un solo país en hacer esta transformación. Tiene que ser un esfuerzo conjunto. Yo, en mi primera participación, no sé si me ajusté al tiempo. De tiempo, está perfecto, 1 minuto todavía, a favor. Está Bien, ¿me lo guarda? Se lo damos después. Muchas gracias. Por favor. Doctor Vargas. ¿Ahí se escucha? Perfecto. Perfecto. Bueno, buenos días. Muchas gracias a la Cámara por la invitación. Cuando llegó la invitación y vi el tema, que es un tema sumamente amplio, el empleo en la economía digital, pensé, digo, bueno, cualquiera de los abordajes que hagamos acá daría como para hacer un seminario exclusivo atendiendo a uno de los puntos de vista que podíamos hacer. Por lo tanto, se iba a volver difícil que en poco tiempo pudiéramos tener claro y hacer una presentación acorde. Por ello, razoné, digo, bueno, ¿qué es lo que puedo aportar desde el punto de vista mío? Nosotros lo que tenemos es experiencia práctica. Entonces digo, bueno, tal vez sea un poco modesto el aporte, pero no por eso va a ser menos, me parece a mí, menos interesante o menos útil desde el punto de vista de ustedes para un abordaje general del tema. Entonces decidí, digo, bueno, vamos a centrar la presentación en el impacto que las tecnologías de la información han generado en las relaciones del trabajo. Impacto que está a todas luces, todos los tenemos claro, estuvimos escuchando con atención al doctor Lostanó, que ya hizo como una introducción del tema, que lo primero que tenemos que decir es que la normativa nacional no ha acompañado ese desarrollo tecnológico y la utilización que hacen las empresas de esa tecnología en su vinculación con los empleados. Por lo tanto, las normas que tenemos, son muy poquitas las que específicamente del tema, yo diría que casi inexistentes, la gran mayoría de las normas están pensadas para los bits, o sea, están pensadas para los átomos, no para los bits. O sea, ahora lo que tenemos es que generar regulación específica para estos nuevos fenómenos, que yo sé que no es sencillo, como decía el doctor, o sea, tenemos que abordar temas incluso que son transnacionales, o sea, que no solo dependen de nuestro país, pero creo que tenemos que hacer el esfuerzo. Lo primero que tenemos que decir con respecto a esto es que el fenómeno se presenta como un derecho en tensión. Por un lado, el derecho que tiene el empleador a supervisar, a organizar el trabajo, su poder de dirección, que dice la doctrina, y por otro lado tenemos los derechos de intimidad y de privacidad de los trabajadores para que esos controles no avasallen sus propios derechos de intimidad. Los dos derechos, obviamente que es un derecho en tensión, que están contrapuestos uno con otro, son de rango constitucional, o sea, los dos tienen la misma jerarquía y ninguno de ellos es absoluto, o sea, no podemos decir que un derecho se impone absolutamente sobre otro para tratar de regularlo de una forma específica. Por lo tanto, lo que hay que hacer es tratar de interrelacionarlos, que generalmente es lo que hacen los jueces, pero creo que la normativa debería tratar de ayudar a que esto brindara más seguridad jurídica a todos los operadores, tanto a los empresarios que usan la tecnología como a los trabajadores en su actividad diaria. Entonces, acá vemos que existen dos formas de encararlo. Por un lado, es la utilización de las tecnologías de la información y las comunicaciones por parte de los trabajadores en su actividad diaria, y por otro lado, la utilización que hacen las empresas de esas mismas tecnologías para supervisar y controlar la actividad de sus empleados. Respecto a todo eso, está dando permanentemente situaciones de conflicto. Yo les diría que la experiencia que nosotros tenemos en el estudio es que de cada 10 problemas laborales que se están presentando, hay 8 que están vinculados con esto y no con los problemas tradicionales habituales que existen en el derecho laboral, licencias sin paga, salario vacacional, horas extra, bueno, despido, los problemas habituales.
La gran mayoría de los temas que tenemos nosotros están relacionados con esto, la posibilidad de contralor, la intimidad, las incompatibilidades que se generan, las creaciones intelectuales de los trabajadores, si son de los trabajadores o de las empresas, la confidencialidad, la reserva que tienen que tener los empleados, que con esta tecnología cada vez es más sensible y más violable. Bueno, todo eso está pasando permanentemente. Como esta primera parte es muy corta, voy a dejar planteado los problemas y después vemos si en una intervención posterior, si Gonzalo me lo permite, trataremos de abordar algunas posibilidades de soluciones a estos o de caminos a los cuales se podrían encarar. La utilización de las herramientas informáticas por parte del personal. Lo primero que ocurrió en el tiempo, después de lo clásica del problema que se daba con las llamadas telefónicas, fue el uso de Internet. Hasta dónde los empleados pueden usar lícitamente o legítimamente la red a los efectos de un uso personal o ampliado desde el punto de vista de su situación laboral. Obviamente que la mayoría de las empresas, fundamentalmente las de tecnología, no le pueden restringir el uso de Internet a los trabajadores. Por lo tanto, ahí tenemos un problema. ¿Qué es lo que puede usar lícitamente el empleado? Está claro que la empresa, cuando le permite el uso a esas tecnologías, lo hace en función de su trabajo. O sea, se entiende que le da una herramienta para que el trabajador cumpla de la mejor forma posible con su actividad, no para hacer cosas propias y privadas. Eso es el principio general. También sabemos que es muy difícil que la persona se pueda abstraer de realizar alguna actividad con ese tipo de herramienta. Lo mismo pasa con el correo electrónico. ¿Cuáles son las posibilidades que tiene el empleador de controlar ese uso de Internet por parte del empleado sin violar su privacidad, sin ver, por ejemplo, lo que está accediendo al lugar al que está accediendo al empleado, porque allí estaría violando su privacidad? Bueno, ese es uno de los temas que se está dando. Se ve agravado este problema con el uso del correo electrónico. ¿Por qué se ve agravado? Porque si bien también tenemos que el correo electrónico es una herramienta de trabajo, así se lo da la empresa, e incluso aclarando seguramente en muchos casos que es una herramienta de trabajo que el empleador le da exclusivamente con fines laborales, que incluso muchas veces está @empresa.com.uy, lo que fuera, o sea, el dominio es de la empresa, claramente, se genera el problema que, desde el punto de vista jurídico, incluso tenemos jurisprudencia en ese sentido, el correo electrónico es correspondencia. Es lo que nuestra Constitución prevé como aquello de los papeles de los particulares y su correspondencia epistolar, telegráfica o de cualquier especie, dice. O sea, que es clarísimo que desde el punto de vista de la naturaleza jurídica, el correo electrónico es correspondencia. Eso quiere decir que al ser correspondencia, el empleador no la puede registrar, no la puede interceptar, pero no quiere decir que el trabajador pueda hacer lo que quiera con esa herramienta. Entonces, allí tenemos de vuelta que buscar el equilibrio. ¿Cuál es el equilibrio justo? Lo que es claro es que cualquier violación comprobada de una mala utilización de estas herramientas de trabajo podría suponer el despido por notoria mala conducta. El tema es cómo lo probamos. ¿Cómo lo probamos sin violar la intimidad y la privacidad de los trabajadores? Y la última perla de este collar, que fue evolucionando, Internet, correo electrónico, son las redes sociales. Las redes sociales tienen todos los mismos problemas que nos presentaba y los mismos desafíos que nos presentaba la regulación o el uso de la Internet y del correo electrónico, pero además se agrava con otra cosa, que hay un límite muy difuso entre lo que es una información empresarial y lo que es una información personal del trabajador. Por ejemplo, y han pasado casos, un trabajador que sube a Facebook un mensaje diciendo que ese fin de semana no va a estar disponible porque se va con la gente de la empresa a un congreso en el interior porque viene alguien del exterior a presentar tal producto nuevo para la empresa. Eso, que obviamente podría ser utilizado por los competidores como información reservada. ¿Es realmente información reservada o él está dando una información propia?
¿Puede el trabajador manejar esa información que también es de la empresa? ¿Cuál es el límite? ¿Qué es lo aconsejable? ¿Es restringirle, pero también lo puede usar la red social en su actividad privada, no solo en horario de trabajo, y no tiene derecho a hacerlo? Bueno, esos son los problemas que se están planteando. La segunda cara, la segunda parte que tiene esto, la otra cara, es cómo las empresas pueden controlar válidamente, haceme seña cuando me estaba, ¿uno solo? Cómo las empresas pueden controlar válidamente a sus trabajadores utilizando la tecnología. Las cámaras de video, la geolocalización, la grabación de llamadas, todo eso se puede hacer. De hecho, vemos que en muchos lados lo están haciendo. ¿Lo están haciendo válidamente? ¿Cuál es el riesgo que están corriendo? ¿Existe alguna regulación? Casi nada. ¿Qué es lo que tenemos que aplicar ahí? Y tenemos que aplicar indudablemente los principios generales. En este caso es claro que todo eso, las filmaciones, las grabaciones, atenta contra la privacidad de los trabajadores. ¿Puedo poner una cámara en cualquier lugar de un establecimiento comercial o industrial? ¿Puedo ponerla en un baño, en un vestuario, en una cocina? ¿O la tengo que poner solo en el lugar donde el trabajador esté específicamente haciendo su actividad? Bueno, todo eso generalmente lo que se entiende es que se tienen que aplicar determinados principios. Y el primer principio que se utiliza es el de la buena fe. O sea, el empleador le debe comunicar al trabajador de que se está haciendo ese control. Quiere decir que el trabajador tiene que estar informado de que está siendo monitoreado de alguna forma en sentido amplio. Lo segundo es que tiene que ser proporcional, o sea, lo que yo quiero proteger tiene que estar en relación a los métodos que utilizo para protegerlo, porque si no habría una descompensación. Tiene que ser idóneo, o sea, tiene que servir específicamente para eso y no utilizar eso con otros fines, que pueden ser fines espurios a los efectos del contralor que se quiere hacer. Y por último, tiene que ser no discriminatorio. O sea, si yo tengo 6 cajas, por ejemplo, 6 cajeros humanos que están cobrando, no puede ser que a 5 no le ponga cámara y a 1 le ponga una cámara filmando todo lo que está haciendo, porque eso sería discriminatorio, o a la inversa. O sea, que hay determinados principios que deben cumplirse. Ahora, todo eso está en el ámbito de la doctrina, alguna jurisprudencia que aborda más o menos el tema, pero no tenemos ningún tipo de regulación. Entonces, entiendo, el desafío es empezar a regular este tipo de situaciones para que todos tengan certeza jurídica. Las empresas que están actuando bien con sus empleados y los empleados que puedan defender sus derechos como trabajadores y fundamentalmente su vida privada. Así que voy dejando por acá. Muchas gracias. Viviana. Gracias. Bueno, Fernando adelantó varios de las incertidumbres que tenemos. Muchas gracias a CEDU por la invitación. A ver, voy a partir de algo que ya se dijo y nosotros, por lo menos desde Uruguay 21, no tenemos una visión apocalíptica de esto del empleo digital, la economía digital y mucho menos. Creemos que las tecnologías no son buenas ni malas en sí mismos, sino que nos presentan oportunidades para ponerlas al servicio de la sociedad. Y desde ahí podemos partir y empezar a conversar y decir qué oportunidades a nivel país nos presenta este nuevo fenómeno que estamos inmersos y que es imposible quedar fuera de ello. A partir de ahí, una de las primeras reflexiones que nosotros tenemos es todo lo que tiene que ver con el uso de las tecnologías y las comunicaciones han permitido desarrollar nuevos modelos de negocios que han trascendido las fronteras, es decir, tareas que antes se podían desarrollar en un país y que uno veía algunos negocios específicos, y no estoy hablando necesariamente de empresas de tecnologías de la información, hablo en general, lo que pueden ser negocios financieros, negocios de procesos específicos en gestión de recursos humanos, gestión de finanzas de una compañía, etcétera, que antes se terciarizaban o se terciarizaban a través de empresas que estaban bajo un mismo territorio. Hoy existe la posibilidad de hacerlo a nivel global. Y esto es una tendencia que existe en el mundo, son servicios que empiezan a crecer cada vez más. Las tecnologías lo facilitan, las tecnologías han hecho que esto crezca de forma exponencial. Y Uruguay no ha quedado ajeno a esta tendencia mundial. Uruguay hace 25 años, en los 90, la exportación de servicios, considerando también transporte, logística y servicios no tradicionales, y ahora podemos entrar en el detalle, hablábamos de 500
millones de dólares y ahora en 2015 estamos hablando de poco menos de 4.000 millones de dólares. Quiere decir que el crecimiento a nivel país de los servicios, de la exportación me refiero de servicios, ha crecido de forma exponencial. Ahora bien, ¿qué pasa con los servicios no tradicionales? ¿Qué representan los servicios no tradicionales? Y me voy a explicar un poco. Nosotros a veces, para simplificar, desde Uruguay 21 hablamos de servicios globales. Cuando nosotros decimos servicios no tradicionales o servicios globales, hablamos básicamente de 4 o 5 sectores de actividad. Por un lado, todo lo que tienen que ver con los negocios de BPO, KPO, todo lo que son de procesos de negocios de outsourcing, procesos de conocimientos también aplicados, todo lo que tiene que ver con las tecnologías de la información, que es un sector que todos sabemos que en Uruguay crece y de forma sostenida. Además, esperemos que no tenga techo, pero ahí vamos a hablar de algunos limitantes que quizás podemos encontrar. Todo lo que son la exportación de servicios financieros, y eso es cuando hablamos de servicios no tradicionales, lo que es investigación, innovación en farmacéutica, salud, etc. ¿Qué significa esto? Que además de esos 4.000 millones de dólares de exportaciones del último año en servicios no tradicionales, el 55% se corresponden con estos sectores de servicios no tradicionales. Esta es información que ha procesado Uruguay 21 con mucha dificultad. ¿Y por qué? Porque también nuestras cuentas nacionales no están preparadas para sacar este tipo de información. Es decir, trabajamos con otra mentalidad, con otra forma de trabajo y de organización del desarrollo productivo del país. ¿Qué desafíos nos presenta esta economía que empieza a crecer? Bueno, una de las primeras cosas que se vio hace varios años ya, a través del Ministerio de Economía y Finanzas, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, la Presidencia y el Gobierno uruguayo, vio que este es un sector de actividad que empieza a crecer y que no podemos mirarlo como de costado. Esto no nos está sucediendo. ¿Qué podemos hacer para impulsarlo? Y una de las acciones fue justamente conformar el programa con financiamiento del BID, del cual formo parte, que es el Programa de Servicios Globales en Uruguay 21. Pero el por qué surgió esa necesidad. Básicamente porque esta economía crece y porque el país tiene oportunidades para desarrollarse en este sector, porque es reticente a crisis y porque nos permite también diversificar nuestra economía. Ahora, ¿qué pasa cuando salimos a competir en el mundo? ¿Es una oportunidad para los talentos uruguayos? Sí, es una oportunidad. Son empleos decentes, se generan puestos de empleo en las empresas. No estamos hablando de otro formato como puede ser el teletrabajo, que no estoy diciendo que sea empleo no decente. Lo que estoy diciendo es que este tipo de modalidades genera empleo en las empresas. Y en ese caso nos presenta oportunidades como país, pero también nos presenta algunos desafíos para alcanzar los mercados. Y voy a plantear solo 3, pueden haber muchos más. Uno, que somos un país pequeño. Y claramente, o sea, desde que tengo uso de razón somos 3 millones y poco, y las tendencias, los últimos estudios que se han presentado, es que puede darse un crecimiento más importante de la población, pero que luego en 2050 estaríamos volviendo a los promedios que tenemos actualmente. Por ende, somos un país pequeño en escala y en las posibilidades de crecer con la cantidad de talento suficiente para abarcar determinados negocios que esta economía exige. Ahora bien, eso es un problema que tiene distintas posibles soluciones, todas muy discutibles y que podríamos poner perfectamente sobre la mesa a discutir. Otro es que somos un país poco visualizado en el mapa y esa es una realidad. ¿Que nos hace bien cuando Suárez hace un gol? Sí, nos hace bien, nos conocen, nos visualizan. ¿Que nos hacen bien cuando pasan cosas que posicionan a Uruguay en el mapa? También. Pero es verdad que seguimos siendo muy pequeños y en la mayor parte del planeta no nos conocen. Y los esfuerzos por hacer conocer a Uruguay es de toda la sociedad en su conjunto, desde el sector empresarial, todo el sector privado, el gobierno, la sociedad en su conjunto cuando somos innovadores en nuestra forma de pensar y de actuar y de generar nueva legislación y demás. Pero también tenemos competidores fuertes en la región. Y acá creo que es donde más desde Uruguay 21 nos esforzamos por marcar el diferencial. ¿Dónde está nuestro diferencial? ¿Dónde podemos hacer realmente la diferencia? Antes de empezar conversábamos con otros compañeros del panel sobre esto de los competidores de la región. ¿Qué significa? Es verdad que aún muchos de los índices de educación, de salud, de acceso a las tecnologías, etcétera, nos posicionan en la región aún de forma prioritaria, o sea, pueden vernos como un país más atractivos que otros.
Pero también detrás de esos índices hay algunas acciones que están llevando adelante los países, se miden a través de categorías muy simples en algunos casos, en otros más complejos, pero si vamos a cuestiones muy básicas, les puedo decir que hay muchos países que tuvieron un crecimiento enorme en los últimos años en algunos de esos índices, y no es por nada, es porque tienen ya políticas implementadas y de largo plazo, y se empezaron a ver los resultados. Entonces, Uruguay empieza a nivelarse con otros países de la región. Porque Uruguay esté mal, no necesariamente, sino porque los competidores empezaron a hacer cosas. Y eso nos deja, en algunos casos, que en Uruguay 21, que nos toca, no a mí específicamente, pero a otros compañeros del programa, salir a mostrar el país y las bondades del país, nos deja a veces en situaciones complicadas para ver qué tipo de índice usar y cómo nos podemos realmente diferenciar en la región y ser atractivos. ¿Y por qué todo esto que les estoy contando incide en el empleo y por qué todo esto son oportunidades y esta industria en particular no es una industria de chimenea, es una industria de talento? Es una industria en donde el talento es el eje, es el centro, el corazón de este sector, tanto de los sectores de las tecnologías de la información, de todo lo que es el software, como también de los servicios de negocios. Y ahí a nosotros, obviamente que nos posicionamos a nivel mundial y salimos a vender y con muchísima coherencia de que somos un país confiable, que somos un país de reglas claras, que tenemos la posibilidad por dónde estamos ubicados del acceso a todos los mercados de la región, que tenemos calidad de vida y eso todavía tenemos muchos índices que nos avalan, que obviamente que tenemos empresas con mucha trayectoria a nivel local que nos permiten salir y posicionarnos y mostrarnos, y tenemos muchísima innovación en algunas empresas tecnológicas que nos han permitido salir a mostrarnos. Ni que hablar la carne con la trazabilidad, que es algo que nos representa como país. Ahora, ¿por qué no detenernos en esto de los talentos? Que es el tema, además, nosotros cuando hablamos de talento necesariamente también lo asociamos al tema empleo, digamos, va de la mano. Es el eje central. ¿Qué nos pasa? Que hasta hoy en día, cuando nosotros hablamos con muchas de las empresas que se dedican a estos negocios, ¿qué nos dicen? Y ahí hay variantes entre lo que pueden ser las tecnologías de la información y las empresas más enfocadas en la exportación de negocios. En la exportación de negocios, básicamente las empresas nos dicen, estamos conformes, los talentos que encontramos en Uruguay tienen la calidad que nosotros necesitamos para llevar adelante nuestra actividad. Ahora bien, tenemos pocas posibilidades de crecer por volumen, por cantidad, por tanto tenemos que apostar a la calidad. ¿Eso qué significa? Que tenemos que también apostar a una formación que nos permita subir en la calidad de los servicios que prestamos hacia el exterior. Esto nos desafía como país, nos desafía no en los talentos que tenemos hoy, acá hay mucho público universitario, en general las empresas están muy conformes con el nivel universitario que tiene nuestro país. Cuando digo nivel, lo digo en términos de calidad, pero sí es verdad que tenemos desafíos país en cuanto a la educación media, a trabajar para que los índices de deserción bajen exponencialmente y que realmente logremos dar acceso a la educación a toda la población, ¿verdad? Desde terminar la educación hasta tener acceso también a otras cosas que ahora nomás les voy a plantear. Pero después, en tecnologías tenemos un problema que seguramente las skills están, se podrán hacer ajustes y demás, pero que tiene que ver con sí sensibilizar y cada vez sumar más gente a esta industria. Y eso es un trabajo que tenemos que hacer como país desde el momento en que las tecnologías transversalizan a toda la economía, cada vez es más necesario tener más personas formándose en esta área. Y no necesariamente todos tienen que ser ingenieros. Por suerte las tecnologías permiten el acceso de distintas áreas del conocimiento. Entonces ahí hay una apuesta bien fuerte. Las personas estamos inundadas de información, por tanto la capacidad de discernimiento cada vez se requiere mayor capacidad de discernir y eso es algo que el sistema educativo también va a tener que hacer propio, cómo formamos personas capaces de discernir y de ser mucho más analíticas y de tener una cabeza que trabaje mucho más por resultados y proyectos. Este es el mundo de esta economía, por lo menos de lo que son los servicios no tradicionales que espera y que reivindican las empresas con las cuales nosotros trabajamos. Entonces, estar orientado a la resolución de problemas, a la interpretación de la realidad y a la búsqueda de soluciones es algo que realmente nos hace la diferencia y es un camino que deberemos transitar. Quiero dejar planteado 3 desafíos y después los discutimos si es que valen la pena o quizás no lo valgan.
Uno es regulación laboral, que ya lo pusieron todos sobre la mesa, las nuevas formas de relaciones de trabajo, el trabajo remoto, el trabajo por proyectos, todo lo que tiene que ver con pensar nuevas modalidades que no son necesariamente para el freelancer, sino también para trabajar vinculado al sector empresarial que está hoy instalado acá trabajando para el mundo. La educación orientada al desarrollo de algunas competencias específicas, algunas skills, algunas ya las mencioné. Tenemos un desafío en idiomas que tendríamos que ver cómo lo enfrentamos a nivel país, pero también pensar en sistemas duales de aprendizajes, en todo lo que implica empezar de forma más temprana con prácticas laborales, y eso nos hace bien. Hoy tenemos una ley de empleo juvenil que nos puede permitir transitar hacia ello, pero hay que trabajarla mucho más, hay que ver cómo la acercamos cada vez más, y desde Uruguay 21 ojalá podamos ayudar a hacer un puente con las empresas para que eso suceda, pero sí apostar a una currícula flexible, a modelos dual de aprendizaje, a incorporar el inglés, pero ya no como una optativa, sino como la universalización del inglés desde primaria hasta secundaria, y eso nos va a posicionar desde otro lugar para enfrentar algunos de los negocios globales que tenemos por delante. O sea que el empleo enfrenta desafíos que están de la mano, de forma indisoluble con la educación. Entonces estos temas vamos a tener que trabajarlos todos juntos, cada uno aportando desde el lugar que les toca. A nosotros desde Uruguay 21 quizás nos toca más levantar las demandas que tienen las empresas y los potenciales inversores y trasladarlos a quienes corresponde. Pero bueno, queremos ser una buena oreja y estar atentos a lo que está pasando en el sector empresarial. Así que bueno, muchas gracias. Gracias, Viviana. Ignacio. Buenos días. Es un gusto estar aquí. Muchas gracias a CEDU por la invitación. Es un honor compartir panel con tan distinguidos oradores. Yo no soy especialista en el tema puntual, no estoy metido de lleno en la actividad, pero sí soy consciente, plenamente consciente de la relevancia de la temática, de esto de el riesgo de los trabajos en extinción, que es uno de los principales temas de discusión a nivel global. Por esas razones que en el IEM, junto con un equipo del Centro de Economía, empezamos a trabajar con una visión global del tema. Y lo que quisimos medir, algo que no existía evidencia en Uruguay, es cómo está hoy la mano de obra uruguaya posicionada ante estos cambios que están llegando permanentemente a nivel global. Por eso un poco el título de la presentación de hoy, es que voy a presentar los principales resultados de este trabajo, es ¿y por casa cómo andamos? Porque muchas veces estamos tentados, no justamente de este auditorio, pero más a nivel global del país, a mirar esto como un fenómeno muy lejano que va a llegar, pero a Uruguay todo llega más tarde. Y lo que yo quiero mostrar acá es que no está tan lejano el fenómeno, sino que gran parte de los puestos de trabajo que hoy son ocupados por personas en el Uruguay corren un riesgo relevante de extinción en los próximos años. Entonces, el número al que llegamos con el estudio fue, bueno, el número que presentamos en el estudio y que llegamos, y ahora voy a explicar cómo, es que el 54% de los puestos de trabajo hoy ocupados por personas en el Uruguay corren un riesgo no menor de desaparecer en los próximos años, diría yo, en los próximos 20 años, por poner un horizonte, por la simple razón de que no va a ser necesaria una persona para que lo haga, para que lo lleve a cabo. O peor todavía, que va a ser totalmente ineficiente que lo haga una persona porque un robot, una máquina, se va a poder automatizar este tipo de trabajo. Ahora, ¿cómo se llega a este número mágico? Bueno, para ello reprodujimos una metodología desarrollada en la Universidad de Oxford que se presentó hace un par de años, donde se analizó uno por uno los puestos de trabajo y las características que tienen los distintos puestos de trabajo. Y para que se entienda bien, quiero mostrar lo que determina cómo se llega a este número, que son los cuellos de botella a la robotización, que es aquello que hace que un puesto de trabajo sea más difícil de robotizar. Y hay tres grandes, diría yo, cuellos de botella con distintas intensidades. El primero viene por el lado de lo que es manipulación fina. Es muy difícil hoy todavía para un robot y es muy caro tener capacidad de manipulación. Manipulación y trabajo en lugares, en recovecos muy incómodos. Bueno, los robots eso lo van haciendo, pero todavía lo que es manipulación fina, y ni que hablar, pensar en un trabajo artesanal, para ello todavía hay altos cuellos de botella para robotizar.
Esto. El segundo aspecto que también tiene en cuenta este estudio es que la capacidad creativa es también un fuerte cuello de botella para la robotización. La capacidad de generar formas nuevas de resolver problemas todavía está lejos del alcance de los robots, aunque se está avanzando en esto. O sea, no es que está totalmente a salvo. O sea, cada vez más los robots son capaces de generar productos nuevos simplemente acumulando toda la información existente en productos ya existentes. Un ejemplo paradigmático de esto es que una máquina pudo generar un capítulo nuevo de la serie Friends que todos conocemos. Con insumo de todos los capítulos existentes, la máquina generó un capítulo original, totalmente nuevo. Los críticos dicen que no de muy buena calidad ese nuevo capítulo, pero fue capaz de crear algo totalmente original, acumulando el conocimiento de todo el historial previo de la serie. Por ese lado hay cuellos de botella, pero también se avanza. Donde está la mayor barrera a la robotización viene por el lado de lo que es inherente a la capacidad humana, que es la empatía, la capacidad que tienen las personas de ponerse en la piel de otras personas y poder sentir, persuadir lo que está sintiendo, sentir dolor o angustia por el sufrimiento de otra persona o alegrarse porque a otra persona le vaya bien, o percibir lo que está sintiendo o poder persuadir a que actúe de determinada forma. Bueno, eso es realmente el cuello de botella que tiene hoy fundamental la robotización y para lo cual no existe un horizonte temprano ni lejano de que se pueda sustituir esa esencia de los trabajos humanos. Por lo tanto, los trabajos que tengan mayores componentes de estos tres aspectos clave, percepción y manipulación, capacidad creativa y inteligencia social, son los trabajos que tienen mejores perspectivas para el futuro. Entonces, si uno computa, y esto es lo que hace la metodología, para cada una de las posiciones que hoy están ocupadas en Uruguay, con fuente de la encuesta continua de hogares del INE, que es una muestra representativa de todos los trabajos que se realizan, uno puede saber qué componente tienen estos trabajos y qué cantidad de personas están ocupadas en Uruguay. Y el 54%, repito, en Uruguay, de los puestos de trabajo son en tareas que tienen poca proporción de estas habilidades poco robotizables y están expuestas a ser extinguidas en los próximos años. No debe llamar la atención que si uno mira los ingresos de las personas, ingresos salariales de las personas que están ocupadas en trabajos con baja probabilidad de robotización relativa a los que están ocupados en trabajos con alta probabilidad de robotización, es el doble, o sea, el 50% más alto son los salarios de personas que están hoy ocupando posiciones con baja probabilidad o riesgo de robotización. Si uno mira esto, dado que tenemos información al respecto de características específicas, por ejemplo, que determinan en Uruguay hoy el riesgo de robotización, uno puede ver que, por ejemplo, las mujeres en Uruguay hoy ocupan posiciones que tienen menor riesgo de robotización que los hombres. No es nada inherente al género, sino simplemente es un hecho de los datos de la realidad que hoy en Uruguay las mujeres están ocupadas mayoritariamente en cargos menos robotizables que los hombres. Ahí están los números presentes. También con esta información disponible que procesamos pudimos ir también ver qué impacto tiene el grado educativo. Y ahí lo que se puede ver con claridad en ese gráfico que a medida que va aumentando el grado educativo que tiene la persona, se va reduciendo marcadamente el riesgo de estar ocupando un trabajo con alta probabilidad de robotización. Ahí se ve que las personas que tienen hoy primaria completa en Uruguay trabajan en sectores que es en un 59% con alto riesgo de robotización. Si uno va bajando a secundaria se reduce marcadamente el riesgo. Los que tienen educación terciaria no universitaria también se sigue reduciendo. Me estoy refiriendo a la parte azul oscura del gráfico, cuando uno pasa a educación con universidad, más bajo todavía el riesgo de tener un trabajo robotizable y con educación de posgrado el riesgo se reduce incluso más. Por lo tanto, hay una relación directa entre grado educativo y tipo de trabajo que son más fáciles o más difíciles de robotizar. También existe una relación que no voy a seguir pasando porque realmente es una tortura trabajar con esto, o sea, no puedo seguir, voy a seguir sin pasar imágenes, que
hay una alta relación, por ejemplo, una alta relación entre el sector donde trabajan las personas y la probabilidad de recorrelación. Aquí se puede ver cómo las personas que trabajan en el sector primario hoy tienen una mucho mayor proporción de perder su trabajo en los próximos años porque se va a poder robotizar que, por ejemplo, las que están en el sector servicios, donde es mucho menor hoy la tasa de personas que ocupan cargos robotizables. Ojo que en el sector servicios es donde se está viendo el mayor incremento y la aceleración en robotización. Entonces, no es que por estar en el sector servicios es menor el riesgo, sino que aquí la tasa y el riesgo es donde más está aumentando. Si uno hace por una división regional del Uruguay, se ve que es muy distinta la tasa de robotización. El contraste es los más oscuros son los departamentos que tienen mayor riesgo de su población de perder su puesto de trabajo en un horizonte de 20 años. Aquí los contrastes van, por ejemplo, desde Montevideo, con la menor tasa, a niveles como en Cerro Largo, donde tiene los mayores riesgos de robotización, fundamentalmente por el tipo de trabajo que realiza la población del departamento. Entonces, lo que quiero mostrar aquí es que hay heterogeneidad entre distintas regiones, así como había entre sexo, así como había entre sectores de actividad y según grados de educación. Por lo tanto, estamos hablando de un fenómeno palpable hoy en Uruguay, o sea, no debemos mirarlo como algo lejano, hoy ya lo estamos sintiendo y la pregunta que uno tiene que hacerse es ¿qué se puede hacer para acompañar este proceso, adelantarse? Porque esto no es que va a venir de un día para el otro y la mitad de los puestos de trabajo van a quedar fuera de moda, sino que va a ser, y ya es un proceso, es un goteo permanente que un día pasa en una empresa, capaz que el año que viene pasa en otra, capaz que dentro de un par de años está pasando en otro sector. Realmente hay sectores que ya lo están sintiendo de lleno, por ejemplo en el agro, el trabajo típico de un peón rural está siendo enormemente, diría yo, puesto en riesgo por esto. Hay sectores donde es mucho menos el riesgo, como por ejemplo un caso típico es una persona que trabaja, por ejemplo, un profesional universitario con posgrado en psiquiatría. Ese tipo de trabajo es imposible de poder robotizar y ahí las tasas de riesgo son muchísimo más bajas. Ahora, la pregunta es para el país, ¿qué se puede hacer? A nivel empresarial, realmente es difícil esperar que sin incentivos externos una empresa vaya adelantándose a estos efectos, porque básicamente la empresa va a buscar contar con la mano de obra hasta el día que ya no sea más necesario. El gobierno es donde tiene mucho para hacer aquí para evitar que este proceso sea dramático y se generen cortes abruptos en el empleo. Entonces ahí todo lo que venga de la mano, y hablando de temas que se mencionaron previamente, que adapte una regulación laboral a estos fenómenos, que permita flexibilidad en el horario, flexibilidad en la contratación, que permita que la negociación colectiva se adapte a estas nuevas posibilidades, va a facilitar una transición más suave que la que podría venir si no nos enteramos de este fenómeno. Por ejemplo, otro aspecto crítico es en el ámbito de educación, como vimos, era importante, pero hoy si uno mira los números de Uruguay, si uno mira datos a nivel internacional que Uruguay participa en pruebas internacionales, ve que la mitad de las personas, más de la mitad de las personas de 15 años del Uruguay que están entrando al mercado de trabajo no tienen las habilidades como para resolver un problema complejo. O sea, pueden cumplir secuencias ordenadas de instrucciones, pero en la medida que surge un problema ya no lo pueden resolver. Son en algún sentido robotizables fácilmente. Hoy las personas de 15 años que están entrando al mercado de trabajo, repito, más de la mitad son fácilmente robotizables. Entonces ahí tenemos, como también se mencionó previamente, un desafío gigantesco de parte del sistema educativo para adaptarse a esta realidad que documentamos. Por lo tanto, tenemos enormes desafíos. Hace poco la revista The Economist sacó un artículo donde ponía una frase que fue muy interesante, que decía: si usted en su trabajo realiza tareas rutinarias y está aburrido, empiece a preocuparse. Yo diría que no es un tema de aburrimiento, es un tema de desarrollo. O sea, si hoy como país no podemos pensar en complementar con el trabajo humano a las tareas que puede realizar una máquina, no estamos mirando correctamente hacia dónde va el desarrollo. Que condenar a una persona, y con esto termino, a realizar tareas que puede realizar simplemente una máquina, claramente no es la receta que queremos de desarrollo para el país. Muchas gracias.
Comienza ronda de preguntas. Disparo la primera para una respuesta conjunta, algunos minutos cada uno. Comienzo por el doctor Lustaró, que tiene que ver con el tema de qué estabilidad laboral hablamos en un futuro con este tipo de empleos. Bueno, gracias a la presentación anterior, porque me sentía que cuando había empezado había hecho un planteamiento bastante extraño para la sala, pero gracias porque coincide básicamente. El problema es que la estabilidad del empleo en este escenario, con estas dificultades que se tienen que visualizar hoy, la formación del empleo no se puede realizar sobre el momento. La formación para el empleo, la formación en general demanda mucho tiempo. No solo la formación curricular, la formación continua demanda mucho tiempo, porque no está solamente el proceso de formación estrictamente curricular, sino está el proceso de adaptación. Se mencionaba aquí, por ejemplo, el tema de llegar a un modelo de educación dual. Me parece que podríamos transitar algo de eso, intentar transitar algo de esto para cortar o abreviar las brechas que se producen en este campo. Quiero decir dos cosas. Aunque la presentación que hicimos inicialmente aparezca como dura, como apocalíptica, como de fin del trabajo, en realidad nosotros creemos que la economía digital es una gran oportunidad, la robótica es una gran oportunidad. Ahora bien, si nosotros seguimos teniendo centros de educación que lo único que siguen haciendo es formando torneros o carpinteros o electricistas para el siglo XX, estamos perdidos. Nosotros tenemos que preparar a nuestra gente para esa economía, para eso es lo que va a venir. Entonces, la reacción en formación tiene que ser inmediata y la reacción en formación tiene que ser mirando hacia 10 años adelante. Esto, comparto, no es un problema que nos va a ocurrir ni dentro de 5 años, al estilo uruguayo, espera que llegue. No, este es un problema que ya está en el Uruguay. Es un problema que un día nos vamos a levantar y vamos a descubrir que tal actividad se robotizó, que tal actividad pasó totalmente a la economía digital. Pues bien, demos el salto en calidad, potenciemos este sector de actividad, preparemos a nuestra gente para que sigamos liderando en la región este sector de actividad. Hagamos todos nuestros esfuerzos presupuestales para potenciar esta forma de producción. Hoy esto representa el 1.7 del Producto Bruto Interno. Bueno, tratemos que a corto tiempo esto se duplique, sea el 3, sea el 5, porque en definitiva ese es el salto. Ese va a ser un salto en calidad de empleo, ese puede ser un salto en calidad en ocupación. Si no tenemos presente estos paradigmas, estamos absolutamente perdidos. Me parece que esta es la apuesta central que debemos darle a esta situación. Gracias. Doctor Vargas, sobre la discusión que se va a plantear entonces con la estabilidad de este tipo de empleos. Sí, obviamente que ahí tenemos un efecto directo, ¿no? Pero yo también voy un poco en el sentido que decía el doctor Lozano. Si bien vemos que hay un aparente ataque a los trabajos tradicionales que se van extinguiendo en cierta forma, también por otro lado están generándose nuevas posibilidades laborales y nuevos tipos de empleo. Nosotros lo vemos, por ejemplo, siguiendo un poco con el razonamiento que venía haciendo, el community manager de la empresa. Esa es una actividad que hace un tiempito no existía y sin embargo cada vez más es fuente de trabajo acá en nuestro país, ya hay empresas. Ahora, ¿qué regulación tiene esa? Ninguna, absolutamente. Cuando es una persona que lo que está haciendo es representando a la empresa frente a terceros, con el riesgo de que cualquier cosa que hace incide directamente en la empresa, en las redes sociales, en la actividad pública de la empresa, tomando posición a favor o en contra desde el punto de vista de la empresa. Entonces, los riesgos que está asumiendo como trabajador, ¿dónde están regulados? ¿Tenemos que aplicar los criterios clásicos? Sí, los podemos aplicar, pero siempre los aplicamos en subsidio. ¿Por qué? Porque no tenemos cosas específicas. Entonces, creo que lo que hay que hacer es ir acompañando eso. O sea, si bien es cierto que una parte se va pagando, digamos, de laboral, sí se van generando nuevos empleos, nuevos desafíos que hay que acompañar con la regulación correspondiente. Viviana, tú estás en contacto prácticamente diario con la gente que vive en esta nueva economía. ¿Sufren de inestabilidad laboral o lo que tienen es un recambio de empleo que siempre va en progresión hacia arriba? Sí, en realidad las empresas lo que más nos plantean no es tanto... Acá se cruzan varios fenómenos.
Por un lado, lo que venimos hablando de la economía digital y demás, pero por otro lado también un cambio generacional en las expectativas que se tienen en relación al trabajo. Y esto es mundial, no es algo que le pasa a los jóvenes de Uruguay, entonces no los tenemos que señalizar como que los jóvenes de Uruguay ahora tienen una nueva forma de mirar el trabajo. Hay una tendencia a nivel mundial que va acompañado, por supuesto, estas nuevas generaciones, que hoy se les dice millennial, ya vamos hacia otras nuevas generaciones, en donde la visión que tienen del trabajo es diferente, no es un trabajo para toda la vida, y eso también es rupturista en relación a lo que acá se planteaba, es decir, aquel trabajo para toda la vida, que quizás hasta yo misma fui formada en él, hoy no es la expectativa de ninguno de los jóvenes o de la mayor parte de los jóvenes. Ahora, es verdad que para que tú tengas esa posibilidad, y las empresas se enfrentan a eso a diario, es decir, la estabilidad laboral dentro de las empresas está dado más por los intereses que tienen hoy, más que nada las empresas que trabajan con jóvenes en cuanto a las expectativas que tienen esos jóvenes. Y ahí me da lugar a por lo menos dos reflexiones. La primera es que no solo el mundo del trabajo cambió y eso genera en los trabajadores incertidumbres y adaptación, imposibilidades de ver, bueno, a qué me enfrento, sino que también las empresas se enfrentan a un cambio. Y que no tengo claro de la conversación con todo el sector empresarial, tampoco hablamos con todos, ¿no?, pero con los que uno tiene posibilidad, si están tan conscientes de que también hay que gestionar nuevas políticas de gestión de personas. Es decir, el mundo cambió, los intereses de los trabajadores son otros, el interés de los jóvenes son otros y hay que adaptarse. Y no necesariamente todo requiere regulación, muchas veces es simplemente nuevas prácticas dentro de las empresas, nuevos modelos de trabajo que hacen que los ambientes sean más distendidos, pero con las exigencias del mundo actual. Entonces ahí se cruzan como varios temas, ¿no? Pero también es verdad que esta nueva demanda que tienen los jóvenes, que los hace ser interesados en el cambio permanente, en la búsqueda de la excelencia, porque también estamos frente a jóvenes de estas nuevas generaciones, que aquellos que tienen la posibilidad de formarse, porque también tenemos que ser conscientes que cuando hablamos de los millennials, a veces vamos al millennial que tiene posibilidad de acceso, pero también está aquel joven que hoy ni siquiera tiene la posibilidad de acceso. Entonces ahí las diferencias en cuanto a lo que busco es la búsqueda de esa inmediatez, pero con un futuro muy incierto. La inmediatez para algunos jóvenes es poder cambiar permanentemente de trabajo y poder optar, y para otros es no tener opción. Y ese es el Uruguay en el cual estamos. Jóvenes que tienen la posibilidad de cambiar todo el tiempo y de elegir lo que quieren, y jóvenes que hoy no tienen la posibilidad de elegir. Y para esos jóvenes es que deberíamos estar trabajando a largo plazo, digamos, cómo realmente los insertamos en el sistema educativo y avanzamos hacia eso. Después están los otros desafíos que seguramente con propuestas más de formación del trabajador podemos llegar a equiparar, pero es bastante mezclado el tema, y perdón si entreveré temas, pero creo que se cruza el trabajo con las generaciones y el tema de la estabilidad pasa por ahí. Gracias, Viviana. Ignacio, una pregunta para vos. Mostrabas hoy algunas de las características de cómo va a impactar la robotización en distintas franjas de la economía, geográfica por un lado, de formación por otro. ¿Hay un impacto etario posible? ¿Hay una mirada etaria de impacto? Es decir, de gente que tiene una determinada edad hoy en día, bueno, son los empleos que básicamente se van a estar perdiendo. El tema por edad es complicado porque acá como el estudio mira el cargo que ocupa, muchas veces solo por el tema de tener mayor edad se empiezan a ocupar cargos más gerenciales que tienen una menor probabilidad de robotización. Entonces ahí está un poco... Es difícil sacar una conclusión a priori como de que ser mayor te reduce la probabilidad de robotización, porque en realidad solo por ser mayor la gente ocupa cargos más directivos y más gerenciales. Entonces eso imposibilita sacar conclusiones por edad. Por eso nosotros en el estudio no lo introdujimos. Ahora, me gustaría hacer un comentario un poco más global en el sentido de qué se puede hacer, ¿no? Porque estos son los números los tenemos, estos son la realidad del Uruguay hoy, que hay mucho riesgo de tener acumulación de población trabajando en sectores cuyos trabajos se puede hacer de forma más eficiente con una máquina. Nos guste o no nos guste, eso es la realidad, eso es lo que muestran los números. Ahora, ¿cómo se puede evitar esto? El tema de la educación no hay duda, pero ¿cuántos años hay que esperar
para poder tener algo tangible, porque imaginémonos que introducimos una reforma, que llegamos a ese acuerdo, pero tener resultados, ¿cuántas generaciones ya hay que están perdidas en ese sentido antes de tener resultados reales? Pero por el lado de educación es urgente, pero no se pueden esperar resultados tangibles. Lo que sí se pueden tener resultados rápidos es a través de la regulación laboral. Este número del 54%, que es el dato a este año, con datos cerrados a 2015, lo hicimos para el 2013, 2014, a ver cómo era la evolución temporal, qué proporción de trabajos tienen alto riesgo de robotización. Y lo que nos dio es que en el 2013 era 55, en el 2014 54,5, 2015 54. Hay una tendencia muy leve de reducción, que quiere decir que de a poco se está adaptando, pero muy leve, prácticamente imperceptible. Ahora, si uno quisiera, por ejemplo, introducir, y esto es una idea de las muchas que pueden surgir, ¿por qué no se puede pensar de introducir en la negociación salarial alguna forma de incentivar a las empresas que la contratación de mano de obra esté en sectores, en cargos que tienen baja probabilidad de robotización? Para tratar de que este número, que se puede calcular con la encuesta continua de hogares del INE, se vaya reduciendo año tras año. O sea, poner metas de reducción de así como tantas cosas están preestablecidas en la negociación colectiva, ¿por qué no puede estar también bajo discusión la cantidad de puestos de trabajo robotizables que hay en las empresas? Se puede medir, muy fácil, y se podrían poner metas al respecto para los próximos 5 años, para los próximos 3, lo que sea, porque todo esto se puede medir año tras año. Y es lo que digo, que se necesitan incentivos para que se tomen las decisiones a nivel empresarial en la dirección correcta, porque no es algo que naturalmente se va a tomar, sino que lo que es más esperable es que esto se cierre la cortina de un día para el otro, en cada una de las empresas puntuales. Entonces, ahí hay un potencial de intervención pública para suavizar el proceso. Gracias. Ignacio, yo tengo más preguntas, pero ¿alguno en el público quiere hacer una pregunta al panel? Levanta la mano. Yo los veo a casi todos. Tengo luces de frente, pero los veo a casi todos. ¿Alguna pregunta? ¿Alguien acá en primera fila? ¿Nadie? No vale después decir, me quedé con la duda. Seguimos. Vuelvo contigo, Fernando. Hoy contabas de los temas que la economía digital trae, ¿sí? Los temas que llevan a consultas para un abogado que se dedica al derecho laboral. ¿Podrías poner ejemplos concretos de cosas que están pasando ahora? Sí. ¿Hasta qué hora tenemos? No, pero algunos ejemplos para echar una mirada. Y un dato nomás, porque estamos mirando la economía digital como un problema, también es una oportunidad enorme y tiene problemas por otro lado, y es que la economía digital en toda la escala, desde los que hacen test hasta aquellos que son ingenieros en sistemas, tiene pleno empleo, con lo cual buena parte de las empresas del sector no pueden crecer porque falta mano de obra formada en toda la escalera en el país. Ahora sí. Exactamente es así. Cuando planteamos estos temas siempre me acuerdo de algo que leí hace un tiempo, de una anécdota que se dio entre don Luis Alberto Herrera y don Luis Valle, que en un consejo de gobierno estaban hablando de determinado tema y Herrera le dijo a Valle, dice, bueno, pero en la calle dicen tal cosa. Entonces Luis Valle le contestó, eso será en la calle en la que usted camina, en la que yo camino se dice lo contrario. ¿Ah? O sea, que a mí lo que me pasa es que yo leo mucha información y veo y todo eso, pero la realidad que yo estoy viendo metido en este sector de tecnología es totalmente distinta a la que en general pasa en el país. Tú decís, el pleno empleo, los problemas que hay increíblemente son que el derecho laboral, que es de orden público, a veces impide hacer determinadas cosas que las empresas quieren hacer en beneficio de los empleados, porque, por ejemplo, tú me preguntaste algo concreto, ayer de tarde llamaron de una empresa para ver si podía implementar un sistema en el cual ellos saben que más o menos por año se está dando un 10%, que es la inflación que tenemos, 10, 11%, entonces querían en enero darle a los trabajadores ya un 15% de aumento, independientemente de lo que viniera después en julio, el segundo aumento. Yo le digo, no vas a poder hacerlo, porque si se lo das el 15 de enero, cuando viene en julio le tenés que dar el aumento de julio en base a ese 15% que ya tienen en el sueldo. Dice, no, pero lo que queremos es que después se descuente. Le digo, no podés, porque de esta forma vamos a ver si lo planteamos, no sé, bueno, hay una serie de alternativas.
El tema de los bonos, quieren darle incentivos a los trabajadores de bonos. Bueno, pero mirá que si tú se lo das determinado periodo, eso se considera que es permanente, después no se lo puede sacar, no, pero yo se lo quiero dar el día que puedo, cuando no puedo, bueno, eso no está en el marco nuestro. O sea, que lo que se genera, y estuvimos hablando un poco acá del tema de la regulación, yo lo veo desde dos puntos de vista. Primero, cuando hablo de regulación, no hablo solo de leyes que vengan a solucionarnos el problema. Yo lo que estoy pensando es las relaciones laborales, o sea, los convenios de salarios donde las empresas y los trabajadores se sientan y ven y analizan su realidad específica de su sector. Lo otro es que el marco normativo general, entre comillas digo, protector de todo esto, que no sea una espada de Damocles o un boomerang que se vuelve en contra de los beneficios de los empleados. ¿Por qué? Porque ese beneficio que no se lo puede dar una empresa uruguaya a su trabajador de bonos, se lo da una empresa de otro país para la cual él teletrabaja desde acá. Entonces va a optar por el otro lado. Entonces tenemos un problema ahí de discordancia. O sea, el derecho, lo que está arreglado, no es solo que no está arreglado o normado, es que lo que está impide hacer determinadas cosas. El doctor es especialista en ese tema y seguramente va a tener algo que aportar. Yo le digo desde mi experiencia práctica, yo no soy especialista en derecho laboral, pero desde mi experiencia práctica lo que está pasando es eso. Y ustedes dirán, bueno, ¿por qué le pasa a esos empresarios? ¿Son unos empresarios ideales? ¿Son las mejores personas? Las mejores? No, es lo que tú decías, el pleno empleo. Es que si no le dan eso, los trabajadores se le van. Todo lo que invirtieron en capacitación y todo eso, lo pierden. Entonces lo que tratan de hacer es mejorar e incentivar. Pero ahí tenemos algunos temas que no solo no incentivan, sino que frenan. Bien. Doctor Lustanó, ¿algún apunte sobre esto que contaba el doctor Vargas? Sí, dos o tres consideraciones. Una anterior relativa a lo que planteaba el compañero. En realidad no es que no sea un tema que esté vedado a la negociación colectiva. El problema es que la negociación colectiva en nuestro país, tal como está prevista en el sistema de Consejo de Salarios, es triangular. Entonces, quienes deben de promoverlo son los interlocutores sociales, porque esas son condiciones de trabajo. Y esas condiciones de trabajo, por ley, le están vedadas promoverlas al Poder Ejecutivo. Podría ser con un acuerdo de partes o con una negociación colectiva bilateral. Hay un problema adicional que se vincula con lo que planteaba recién el doctor, que es que en realidad el tipo de trabajo que se da en este segmento cruza a diferentes grupos. No es exclusivamente del grupo 19, servicios, no, porque este tipo de trabajo se plantea en diferentes actividades. Hay teletrabajadores en la educación, hay teletrabajadores o no teletrabajadores, hay trabajadores digitales que trabajan en el comercio. No nos olvidemos la expansión que tiene hoy el e-commerce, ¿no? O sea, en el país, me decía Marcelo Montando, que no hay una estimación muy justa, pero está en el entorno del 2% y viene creciendo. Me parece que no hay una forma de cruzar a estos trabajadores. ¿Por qué? Porque tampoco, lo planteaba recién el doctor, al haber pleno empleo, la organización sindical no se organiza como clásicamente. No es como todos los trabajadores bancarios, todos los trabajadores en la industria de la construcción. No hay un sindicato de todos los trabajadores de las TICs. No hay un sindicato de todos los trabajadores de la economía digital. En la medida que no exista eso, es bastante complejo desfragmentar y poner esas condiciones. Para un poco la respuesta también al doctor, nosotros pensamos que igual la negociación colectiva bilateral puede abrir muchas puertas de esas que ellos plantean, sin perjuicio de lo cual el Poder Ejecutivo está dispuesto a explorar no solo una ley de teletrabajo, que hace años está dispuesto a explorar una ley de teletrabajo. Si quieren les doy algún dato respecto a este tema, el volumen que es en Uruguay, sino a este tipo de situaciones especiales, de contrataciones especiales. Hay una cantidad de contratos nuevos, prontos de la situación, que no están contemplados en nuestra legislación. Y me parece que sería la oportunidad. Miren, hoy nuestro último dato de encuesta dice que más de 71.000 personas trabajan en su casa. Pero no quiere decir que todos sean teletrabajadores, ni mucho menos. De estos 71.000 trabajadores que trabajan en su casa, 30.000 estarían afectados a las TIC.
Mientras de los 71.000, los, digamos, 41.000 que no son TICs, el 75% está en el sector formal. Mientras que en las TIC, los 30.000, solamente 3.000 están en el sector formal. ¿Por qué? Porque mucha de esta gente, justamente, son teletrabajadores que no trabajan para el medio local, que trabajan para Estados Unidos, que trabajan para Europa, que trabajan para los países árabes, para donde sea. Y ahí es, vuelvo a insistir con el planteamiento local, el riesgo que tiene para nuestras naciones, en general, el vaciamiento de los sistemas de seguridad social, que es un riesgo que lo van a pagar generaciones futuras, ¿no? Muchas gracias. De vuelta vuelvo a ofrecer la posibilidad, si alguien quiere preguntar. ¿Nadie? Es levantar la mano. Yo los veo a todos. No hay ninguna duda por este lado. Vamos entonces agradeciéndole al panel. Estamos en la hora que estaba previsto el cierre de esta actividad, el haber compartido este rato. Gracias a ustedes por haber venido también y será hasta el próximo encuentro. Hasta luego. ¿Querés que te dé esta, que acá tenés algunos datos que te pueden servir?